Va a ser el último domingo que compartiremos. Vamos a compartir el tiempo de la Navidad. Y hoy deseo tener un tiempo especial. De pronto el miércoles tocaré otra vez una temática de Navidad, pero hoy como día del Señor nos reunimos. Coger ese pañuelito, ¿cierto? Doblarlo. Tranquilo, no voy a hacer magia, no soy bueno para eso. Y guardarlo en esta cajita de fósforos, pues podemos decir que no es difícil, ¿cierto? Yo puedo colocarlo ahí y listo. Guardé la servilleta sin ningún problema. Ahora, si yo quisiera guardar esta Biblia aquí, sería bien difícil. Ahora, si yo quisiera guardar la luna en esta cajita de fósforos, mucho más difícil. Ahora, si quisiera guardar todo el sistema solar, el Sol, Marte, hasta Neptuno, todos los planetas en esta cajita, sería aún más difícil. Si quisiéramos guardar la Vía Láctea donde nosotros estamos, nuestra galaxia, imposible. Si quisiéramos guardar el universo aquí, sería aún más imposible. Cristo, que es mucho más grande, más inmenso, infinito, aún la galaxia es finita, toda esa grandeza se hizo carne, se envolvió en un pañal, nació en un pesebre. Todavía no alcanzamos nosotros a dimensionar eso. Los ángeles, me imagino, maravillados, esperando tan tremenda acción. La Navidad, aunque es algo que es muy abrazado por todos los hombres en muchos países del mundo, es considerado o considero algo de lo que menos se comprende realmente en su dimensión. Dios, su Hijo, nació en un pesebre sin hogar, desplazado, con sencillos pastores que celebraron su venida. No hubo celebridades de la época en ese momento. Los que fueron celebridades y llegaron a saludarle fueron unas personas extranjeras. Considero que alguien tan grande mereció un corredor de carros de fuego, explosiones en el cielo, trompetas celestiales. Ha venido Dios a hacerse hombre, pero no fue así. Es decir, el Evangelio fue como Dios quería que fuese, algo sencillo y abierto. La Navidad nos enseña muchas cosas. Nos enseña ángeles, nos enseña magos, pastores, estrellas, José y María. Y hoy, como cuando uno necesita ver un cubo, bueno, hoy estoy muy gráfico. Cuando necesitamos ver un cubo, si yo solamente miro un lado, estoy perdiendo de ver los otros lados. Si ustedes solo están mirando ahí, no saben, algunos, que atrás tiene un hueco. Necesitamos ver la Navidad en toda su dimensión, y Juan, aunque no nos habla de María, de José, de los ángeles, nos muestra la Navidad de una manera supremamente especial y nos lo trae antes
antes de que Jesús se encarnara. Los invito a que abran por favor sus Biblias en Juan, Primera de Juan, capítulo 1. Y si tienen una piolita también pueden guardarla o colocarla en Juan como Evangelio capítulo 1. Entonces vamos a Primera de Juan capítulo 1 del 1 al 4 y vamos a leer lo que dice la palabra allí. Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, porque la vida fue manifestada y hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdadera es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribo para que vuestro gozo sea cumplido. Aquí Juan nos está mostrando la Navidad desde una perspectiva desde el mismo principio, como ustedes lo ven ahí. Por lo cual he titulado la predicación de esta mañana, El fundamento de la Navidad, Jesús. Y este fundamento viene desde aún antes de la misma creación. La palabra principio la encontramos en los primeros versículos de la Biblia. En el principio, ¿cierto? Dios crea los cielos. La tierra estaba, luego nos habla que estaba desordenada, pero en el principio, y no sabemos qué momento, qué día, qué fecha, Dios creó los cielos y la tierra. En el principio, en el comienzo. Ahora, Juan desea mostrarnos esa, digamos, venida de nuestro Señor bajo una dimensión supremamente grande y fuerte, y aspiro en el nombre de Jesús que podamos tomar toda esa riqueza en esta mañana. Y lo primero que quiero que observemos es que si Jesús es el fundamento, ¿por qué es el fundamento de la Navidad? Y en primera instancia es porque Jesús es la vida eterna manifestada. Él mismo claramente lo dice en el versículo 2, porque la vida fue manifestada, es decir, la vida fue mostrada. Ahora esa vida, Él la llama en el versículo 1, en la parte final, el verbo de vida. Ahora, ¿dónde hallamos nosotros esa palabra de descripción de quién es el verbo? En Juan capítulo 1, como evangelio dice así: en el principio, otra vez encontramos esa palabra, era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Versículo 4, en él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Juan desea mostrarnos a nosotros que ese verbo fue manifestado, es decir, ese verbo se hizo carne en medio de nosotros. La vida eterna, es decir, Cristo mismo, que es la vida, la misma salvación que hace la gran diferencia con las demás religiones, estuvo en medio de nosotros. Es decir, Él nos dice claramente, en el principio era el verbo. La palabra verbo significa la expresión viviente de la naturaleza y la persona de Dios mismo. La expresión de Dios es el verbo, eso es lo que significa ahí. ¿Y quién es el verbo? El verbo se manifestó y se hizo carne. En el versículo 14 dice aquello: ese verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Estoy en el Evangelio, ¿no? Y vimos su gloria, la gloria del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Es decir, quien estaba desde el principio, quien es la expresión de Dios, el que estuvo en el mismo comienzo, el que dijo, se crearon los cielos y la tierra, ese mismo verbo, esa misma expresión de Dios se hizo carne y fue manifestada en medio de nosotros. ¿Qué diferencia entonces la Navidad
de las demás religiones, no porque se celebre una fecha como hoy, no porque se traigan regalos, haya buñuelo y natilla, sino que Dios mismo es la vida eterna entregada a los hombres, mientras que las demás religiones lo que nos dan a nosotros es una señal donde buscar la vida eterna. ¿Sí me hago entender? ¿Qué son los grandes profetas o los grandes gurúes, que podríamos decir, de las otras religiones? Siempre están diciendo, hace esto para llegar a la vida eterna. Mientras que nosotros, como cristianos, entendemos la gran diferencia de que tenemos la vida eterna en Cristo Jesús. Es más, no solamente es que yo voy a hallar la vida eterna en Él, sino que Él es la vida. Es decir, Él es la fuente de la vida, es la vida misma. Sin Él, nada de lo que vemos nosotros hubiese sido construido o hubiese sido hecho. Por lo tal, queridos hermanos, esto nos permite tener un panorama claro. En el principio era Cristo. El Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. En pocas palabras nos está diciendo Juan lo siguiente: ese Verbo es antes que todo, ese Verbo es eterno, por lo cual no fue hecho por los hombres. El Verbo era con Dios. Estaba con Dios, era como diferente a Dios, podemos verlo acá. Pero luego dice, y el Verbo era Dios, es decir, también es Dios. Y podemos ver nosotros aquí la Trinidad misma actuando, donde Cristo es Dios mismo, es la expresión de Dios. Y esa expresión de Dios, aunque es diferente a Dios Padre y a Dios Espíritu, sigue siendo Dios mismo. Algo que es complejo para nuestras propias mentes. Esa vida entonces se manifestó y esa vida se encarnó. Ahora, ese es el sentido de la Navidad. Dios en medio de nosotros, Emmanuel. El fundamento de la Navidad, siendo Jesús también en segundo punto, nos lo muestra desde un punto de vista de una encarnación real. ¿Y qué trato de decir con esto? En el mismo Evangelio de Juan, él expresa lo siguiente: aquel Verbo fue hecho carne y nosotros vimos su gloria. Pero en la epístola de primera de Juan, él dice lo siguiente: lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al Verbo de vida. Y el versículo 2, y la hemos visto y testificamos y anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. 2 veces utiliza esa misma palabra. Lo que hemos oído os anunciamos para que también vosotros tengáis comunión. Es lo que está diciendo. Vean, lo que quiero expresarles es que la Navidad no es un cuento. Cristo no es una filosofía. Cristo no es una fábula, porque lo tocamos, porque lo oímos, porque lo vimos. Esa es la más grande realidad. Cristo nació, Cristo murió, Cristo resucitó por nosotros. Y esa encarnación era necesario, queridos hermanos, para que usted y yo pudiésemos tener realmente la seguridad de que la vida eterna está en medio de nosotros. La encarnación de Dios, como le dije, meter el universo aquí, y Dios es más grande que el universo, es imposible. Para nosotros, sí, Dios se hizo hombre, pero no, hermano, nosotros no dimensionamos realmente eso. No entendemos aquel que aún los mismos ángeles adoran y exaltan. No entendemos nosotros ello todavía. Entró en un estado de encarnación que lo llaman los teólogos el estado de la humillación. Porque Él se tuvo que sujetar como a nuestra propia condición.
En Gálatas, capítulo 4, versículo 4, dice lo siguiente: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley. Es decir, necesitamos que Cristo tomara la forma de hombre. ¿Por qué? Porque desde la promesa inicial, en Génesis 3, entendemos claramente que Dios dijo que de la simiente de la mujer nacería aquel hombre que heriría mortalmente en la cabeza a Satanás, y Satanás le causaría un daño fuerte en su andar, por eso le mordería en el calcañar. La cruz estaría allí, el juicio en medio ya de esa propia promesa. Era necesario entonces que Cristo viniese y se hiciese hombre, Dios mismo. ¿Por qué? Porque un hombre como usted y yo normal, una Adán, sabemos que no podría suplir todas las exigencias de la ley. Y mismo usted y yo entendemos claramente que el haberse sujetado a la carne fue hecho a lo último, digamos, en su andar por nosotros y llevado a la cruz, maldito, porque la palabra dice que maldito todo aquel que es colgado en un madero. Es decir, Cristo nos ha redimido de la maldición del pecado, lo dice Gálatas, y por eso se hizo maldición. De allí que usted y yo hemos escuchado muchas veces un versículo en Hebreos que lo pone a uno bastante a pensar, en la cual nos dice que hay un nuevo sacerdote, el cual es sin genealogía, ¿cierto? Sin padre y sin madre. Y Cristo lo cumple. Si nosotros miramos esa realidad, porque Él tenía que encarnarse, Cristo no tuvo un padre carnal, pero tampoco tuvo una madre celestial. Sin genealogía. Era Él el que debía venir, el varón de dolores, para vivir el sufrimiento y llevar en sí la maldición de la ley y morir y ser sepultado. Aún Cristo mismo sufrió el infierno. Ahora, hay tres postulaciones sobre el infierno. Los católicos dicen que fue al limbo y allí predicó a los del Antiguo Testamento. Los luteranos dicen que bajó al mismo infierno a predicar y a celebrar su victoria sobre los poderes de las tinieblas. La línea más nuestra de la iglesia lo vemos como el sufrimiento que vivió en la cruz y en el mismo Getsemaní, esa muerte misma del ser separado de Dios. Padre, ¿por qué me has abandonado? Todo eso era necesario que sucediese en Cristo Jesús. Es decir, Cristo realmente se hizo carne, el verbo, la manifestación de Dios se hizo tangible. Eso es la Navidad, la tangibilidad del Salvador. Por ello, queridos hermanos, el mismo Juan expresa claramente lo siguiente: todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios, y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios, y ese es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Es decir, aquel que no confiesa que Cristo realmente, Cristo real, en esa dimensión, en esa realidad, Él se hizo carne, y el que dice que no, que es un espíritu, que es un maestro, que es un gran hombre que nació, esa persona es anti-Mesías, anti-ungido, y esa persona no es de Dios. Entonces ya tenemos dos aspectos. La Navidad es un fundamento para nosotros. ¿Por qué? Porque la manifestación de Dios se reveló. Y esa manifestación de Dios llegó a ser carne, para que en Él, en la carne misma, pudiese venir entonces a destruir las obras del mismo diablo, como el mismo Juan nos lo expresa, que Cristo vino a
destruir las obras del diablo. Y el que tiene al Hijo tiene la vida. Eso también nos lo dice la misma palabra. En tercer lugar, queridos hermanos, la Biblia también nos habla de que Jesús hace posible la comunión con el Padre. Entonces, la manifestación de Dios, algo que era oculto, ese misterio se es manifiesto. Ahora esa manifestación toma la forma de usted y de mí. Ese segundo Adán para vencer y herir a esa serpiente. Y nos permite una comunión más profunda con el Señor. En ese versículo, en la primera epístola de Juan, vemos nosotros que el mismo apóstol le dice a la iglesia en general lo siguiente: lo que hemos visto y oído, esto os anunciamos porque también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdadera es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Para que tengan comunión, esa comunión con nosotros y comunión con el Padre y con el Hijo. La Navidad es sinónimo, queridos hermanos, de una comunión profunda con Dios. Tristemente, cuando la Navidad se ha utilizado más en la comunión solamente entre nosotros, pero a veces no se utiliza como la comunión profunda con Dios, una comunión mayor y verdadera. De ahí que la Navidad se salga de las manos. Tristemente en Colombia, donde más hay muertes, es en el Día de la Madre y cuando se festeja el 24 y el 31. Es ilógico. Pero esa es la realidad de un país que no tiene claro los fundamentos aún mismo de la celebración. La palabra comunión significa koinonía y es la relación de una participación mutua, ¿cierto? De un lado para el otro, de un compartir el uno con el otro. En Jesús podemos nosotros entrar en la misma comunión y escuchen esto que tuvieron los apóstoles. Ahí lo dice. Para que tengan comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdadera es con el Padre. Es decir, que nosotros podamos tener una comunión con el Señor. En las relaciones con los dioses en la iglesia oriental, lo que hace la gente es meditar para poderse fusionar con una energía. Para ellos eso es la comunión. Ustedes meditan, bam, 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 y ting, bam, bam, y su mente se queda en blanco y entran en contacto y todas las cosas. Y abrace a su niño interior. Yo no sé, yo no me veo un niño interior. De pronto hay gente que comporta como niño, pero que uno diga, pues, que ya uno está viejo para abrazar un niño interior. Pues yo no sé, eso me parece a mí tan ilógico. Digo, es más fácil creer que Dios existe que ir a abrazar un niño interior. Me traté de explicarle a alguien, no quiero ser grosero, pero para el niño interior, ¿dónde está eso? Pero dígale que habla uno de Dios y ahí sí está uno al contrario. Otros tienen a un Dios que es personal, entre comillas, pero un Dios que es inalcanzable, demasiado lejano. Solamente usted y yo tenemos un Dios que se hizo carne, habló nuestro mismo idioma, sintió lo mismo que usted siente, tuvo hambre, estuvo cansado, lloró. Por eso la Biblia dice que en nuestra angustia Él fue angustiado. En Él nosotros podemos tener una comunión grande, magnífica, inmensa. Solamente a través de Cristo podemos ver su gloria. Recuerden lo que sucedió con anterioridad.
¿Y qué fue lo que sucedió con anterioridad? Moisés dijo, Señor, yo quiero ver tu gloria. Y se le dijo, si usted ve la gloria, mi gloria, entonces va a morir. Va usted a morir. Mas el mismo Juan dijo, y vimos la gloria del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Ellos pudieron observar, solamente en Cristo podemos nosotros tener esa comunión con el Padre que se había quebrantado por causa del pecado. En Cristo Jesús podemos ver el amor de Dios. Podemos ver la humildad, la sabiduría, la compasión. Dios se ha vuelto palpable. El hecho mismo, queridos hermanos, que Cristo haya nacido en un pesebre es un mensaje que nos entrega de que aún Cristo puede estar en cualquier corazón, por muy arruinado que sea. Solo en Él, solo en Cristo podemos ver nosotros la inmensidad de su gloria. No tenemos a dónde más usted y yo recorrer, ni recurrir. Solamente lo podemos hacer. Por lo cual, nunca olvide, nosotros hemos sido quebrantados de la relación con Dios. La Biblia dice que por cuanto todos pecaron, han sido destituidos de la gracia, de la gloria de Dios. Todos. Es que usted es buena gente. Todos. El pecado está en medio de nosotros. Es una realidad. Me gustaría preguntar a mucha gente si ese es el objetivo de la Navidad, que la comunión con el Padre y con el Hijo y con la doctrina del Evangelio es una realidad para esas vidas. Considero que muchas vidas están perdiendo la oportunidad de que en la Navidad se dé un espacio para meditar realmente en Dios. La Biblia dice que los afanes de este mundo ahogan la semilla. Por favor, usted y yo no somos de eso. El consumismo no debe ser nuestra centralidad en la Navidad. La Navidad es una época para agradecer a Dios. Aprovechar los espacios de vacaciones que muchos van a tener para dedicarle a la familia y dedicarle al Señor y sembrar del Señor en ello. Por ejemplo, si hay comunión con Dios, ¿qué le ha dicho el Señor a usted para el próximo año? Si hay comunión con Dios, Señor, ¿hacia dónde voy a dirigirme? Considero que debemos buscar más. Y eso tiene que ver con Cristo. Tiene que ver con el Señor. Yo creo que don José se puede hacer ahí en esa primera sillita, que no tenga que ir hasta tan atrás para que quede más cómodo. Y por último, sí, ayudémosle ahí, Emanuelito, a él para que no tenga que desplazar tanto. Eso. Listo. Y por último, la Navidad, si Cristo es el fundamento, nos va a regalar a nosotros un verdadero gozo. Si usted observa el versículo 4 de Primera de Juan, la palabra dice lo siguiente: estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. La situación es, ¿cuál gozo? ¿Cuál es el gozo de un cristiano? ¿Cuál debe ser el gozo realmente que nos envuelva a usted y a mí? Los mismos ángeles hablaron de buenas nuevas para los hombres, ¿cierto? Hay unas buenas noticias. Y para el mismo Juan
hablaba de un gozo que es inconmovible, un gozo que es permanente, un gozo que es verdadero. En Juan capítulo 16, versículo 22, la palabra dice lo siguiente. Recuerde que este es el texto que embarca la idea de la tristeza se convertirá en gozo. Y él dice así: también vosotros ahora tenéis tristezas, pero os volveré a ver y se gozará vuestro corazón y nadie os quitará vuestro gozo. Nadie puede quitar el gozo que el Señor nos da. En el capítulo 17, versículo 13, la palabra dice así: pero ahora voy a ti y hablo esto en el mundo para que tengáis mi gozo cumplido en sí mismos. ¿Qué estaba el Señor diciéndonos? El Señor quería expresarnos a nosotros: realmente ustedes van a tener una felicidad, un gozo que no va a ser quitado jamás. La pregunta es así. Esa es la pregunta. ¿Es así? ¿Hay un gozo del Señor que me puede a mí envolver realmente todos los días de mi vida? ¿Es verdad o es una realidad que en Cristo yo puedo ser lleno? La Biblia dice que si nos dio a Cristo, ¿cómo no nos dará con Él todas las cosas? Entonces, ¿qué es realmente lo que está llenando mi corazón? ¿Qué es el gozo de mi corazón? ¿Qué es la satisfacción real de mi vida? La semana anterior, 2 personas muy amadas de nuestro corazón fueron operados del corazón. Y la situación para ellos era compleja, era difícil y dura. Y me imagino que después de vivir esa experiencia, de estar en recuperación, vivir esa experiencia, la vida de ellos cambiará. Cambiará. Ayer que recordábamos las misericordias de Dios con el equipo y estábamos orando, nuestro hermano Reiner estuvo en un punto donde su misma esposa, que es enfermera profesional, sabía que si él estaba a punto de ser entubado. A eso llegó nuestro hermano Reiner. Y sabemos que los que se entubaban en esa época inicial era casi decir: wow, esta persona está ya para despedirse, porque era supremamente delicado, la contaminación, todo. Pero gracias al Señor, el Señor nos guardó. Todas esas cosas nos deben mostrar a nosotros que hay algo mayor. ¿Qué es mi sustento? ¿Qué verdaderamente es mi gozo? ¿Cuántos no están felices porque este año no pudieron viajar? ¿Cuántos no están felices porque de pronto la economía no fue la mejor de los años anteriores? Pero como a Barú, el Señor le dijo: tenga por botín su propia vida. Él es nuestro gozo. El problema es que el Evangelio ofende demasiado. Porque el Evangelio le dice pesebre, no castillo, no palacio. Y eso requiere de humildad, requiere de humillación, requiere doblegar nuestros corazones para recibirle a Él y a su venida. Gozos en cosas simples. No soy en contra de que la gente pasee y viaje. Ojalá yo pudiera tener un paseo y un viaje. No estoy en contra. Pero eso no puede ser la alegría de mi Navidad. Un cristiano es feliz en cosas que el mundo ve como común o aburridas. Volvamos al pesebre.
Obedecer a Dios nos da gozo. La lectura de la palabra nos llena de alegría, gozo y expectativa. El orar nos da gozo. Las reuniones de adoración, venir al templo, nos gozamos. El servir a otros, los diáconos, hay gozo. El depender de Jesucristo en tiempos de sufrimiento, allí aún podemos ver nuestro gozo. Y ese gozo, queridos hermanos, crece, se multiplica, aumenta. Se va mucho más allá. Aquí se me cayeron los fósforos. Y ese gozo, cuando lo vemos en Cristo Jesús, es un gozo inmenso, mayor. Porque así como Cristo fue humillado, la Biblia dice que Él lo exaltó hasta lo sumo, ¿cierto? Dice Filipenses, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, y en ese nombre toda rodilla se doblará. Cuando yo veo la Navidad y veo a Cristo, recuerde que ya Cristo está sentado, está ubicado, está puesto a la diestra de Dios Padre. Yo no estoy esperando a un bebé, ya ese bebé vino, ya venció la muerte, ya venció a Satanás mismo. Mi gozo entonces es verle a Él como la resurrección de la vida. ¿Por qué? Porque cumplió todas las demandas. Él es mi justificación, Él es mi regeneración, Él es mi vida eterna y en Él yo soy justificado. Eso es una realidad. El mismo hecho que Jesús se halla ante los ojos de sus siervos, llevado en las nubes al cielo. ¿Por qué? Él fácilmente se desapareció y ya. ¿Por qué lo hizo el Señor? Para que nos diésemos cuenta de que hay un hombre que es Dios, el cual intercede por nosotros. El único, ni mi abuelita, ni María, ni Guadalupe, ninguno. Solo hay un intercesor entre Dios y los hombres, Jesús. No tenemos a nadie más, pero también eso le da la esperanza. Si Él, siendo hombre y totalmente Dios, pero viéndolo totalmente hombre, fue llevado al cielo y resucitó, yo también puedo vivir eso. Y eso fue lo que nos vino a mostrar. Así como la muerte entró por un hombre, la vida eterna entró por Cristo Jesús. Por ello, querido hermano, ¿quién condenará a los escogidos de Dios? Tenemos un sumo sacerdote que ascendió y se presentó delante del Padre e intercede por nosotros, queridos hermanos. Es Él. El hecho de que permanezca a la diestra de Dios Padre significa esa posición de gobierno y Él protege a su iglesia. Nuestro gozo se completará en su totalidad el día que venga por nosotros. Por lo cual, queridos hermanos, la Navidad es un hecho real. La manifestación del poder, del actuar, de la expresión de Dios mismo. Jesús es Dios, se hizo hombre y habitó en medio de nosotros. Él vino para volvernos a tener, que volvamos a tener comunión con el Padre y que también nosotros podamos habitar con Él. Todo esto sucedió por amor. De tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo. La Navidad es la expresión del amor del Padre. La Navidad también es la expresión del amor de Cristo. ¿Y cuál es? Él, Cristo, se encarnó. Se cubrió de carne. Tomó nuestra carne para llevar nuestros propios pecados.
La Biblia misma nos dice claramente que es a través del velo, es decir, de su carne. Es su carne. Él al ponerse como hombre, digamos, como que ocultó, puso un velo sobre su gloria. Volvemos a lo inicial, lo incomprensible para nosotros. Cristo nacer de una mujer de la cual Él hizo. Él creó la mujer. La madre es ser más joven que el hijo. ¿Sí o no? No vamos a esperar que Estefanía nos nazca, pues, Nathan con bigote ya y barba, ¿no? Pero la mamá es más joven que el hijo. El niño en el vientre es mayor que su madre. Y cuando hablo de mayor no estoy hablando de edad, sino de quién es. Eso es la Navidad, queridos hermanos, un misterio para nosotros. Es algo que se vuelve difícil de comprender. Y considero que ni aún cuando estemos en el cielo entenderemos tan grande dimensión. Lo único que podríamos decir, uy, qué amor, cómo se despojó por mí. Solamente en Él. Él vino a destruir las obras del diablo y para darnos la vida eterna. Señor, te damos gracias en este día por tu infinito amor y por tu misericordia. Gracias, Señor, por amarnos, por cuidarnos, por protegernos, por mostrarnos, Señor, una senda y un camino. Gracias. Porque hoy, Señor, en el Evangelio, en las buenas nuevas del Nuevo Testamento, Señor, podemos verte como Dios, el Dios encarnado. Era necesario que tú tomaste la forma de hombre para cargar todos nuestros pecados, para sufrir la justicia de Dios, porque aún en juicio fuiste juzgado. El que fue sin pecado fue hecho pecado por nosotros. Si entendiésemos, Señor, que desde el momento que tú llegaste a esa tierra, la fecha, Señor, del sacrificio estaba determinada. Ayúdanos y guárdanos y protégenos, Señor, para que no olvidemos esta obra de amor y que la Navidad realmente es Jesús y tengo que mirar a Jesús. Llévame a tener una relación más profunda con el Padre y a gozarme, Señor, en la bendición de tu presencia. En el nombre de Jesús oramos al Padre de los cielos. Amén. Vamos a cantarle a aquel verbo de vida. Expresemos que Él es todo para nosotros. Cristo, verdad y vida eres tú, luz que alumbra mi ser.
Cordero de Dios. Digámosle cuán admirable eres tú. Incomparable eres tú, Señor. Cristo, oh Cristo, Señor de mi vida, eres tú. Vamos a decirle de nuevo, Cristo, vamos. Cristo, verdad y vida eres tú, luz que alumbra mi ser. Gracias, Señor. Vid verdadera, Señor. Cordero de Dios, cuán admirable eres tú, incomparable, maravilloso. Cristo, oh Cristo, Señor de mi vida, eres tú, Dale gracias y dile, oh Cristo, oh Cristo, Señor de mi vida, eres tú. Cristo, De mi vida, eres tú. Señor, gracias te damos. Porque la Navidad también nos recuerda que hay un sacerdote en los cielos que intercede por nosotros. Que se ha abierto un camino y una reconciliación. Que han sido pagados nuestros pecados. Que puede haber realmente un gozo eterno. Gracias, Señor Jesucristo, por haberte vaciado, por tomar la forma de hombre y de siervo y morir en una cruz por nosotros. Rodéanos, guárdanos y bendícenos. Lleva con bien, Señor, a mis hermanos y que podamos, Señor, exaltar y glorificar tu obra en medio de nuestros corazones. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Queridos hermanos, que Dios les bendiga. Le tenemos entonces la iglesia tiene a cada uno de ustedes que son la iglesia un detalle atrás de ti para ti.